Bien, buenas tardes a todos. Lo primero, darle las gracias a todos ustedes por hacer frente a este día de estival, de verano de Santander tan magnífico, y a pesar de ello han decidido acercarse a este Ateneo en el que podamos poder presenciar esta segunda sesión del ciclo La actualidad a debate, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas, el Centro de Santander, al cual agradece al Ateneo siempre la acogida tan cálida a nuestras actividades. El título que hoy nos convoca, Humanismo integral en la Europa digital, horizontes éticos y políticos, de Jacques Maritain en su 50 aniversario, nos invita a recordar a este gran intelectual europeo del siglo XX, con el objetivo de entender mejor nuestro presente y así prepararnos frente a los retos futuros, que dado el ritmo de la rabiosa e incipiente actualidad política y social, auguro que nos serán muy exigentes a poco que estemos comprometidos con ella. Para alcanzar este propósito, el Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas ha invitado a Agustín Domingo Moratalla, a quien agradezco sinceramente su disponibilidad. Nuestro ponente posee una sólida formación filosófica, licenciado por la Universidad Pontificia de Comillas, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, amplio de estudios en distintos centros internacionales, la Católica de Lovaina, la Católica de América de Washington, el Boston College o el Font Ricord de París. Su trayectoria docente la ha llevado a ser catedrático de bachillerato, profesor encargado de cátedra de la Universidad Pontificia de Salamanca, impulsor de nuevas titulaciones universitarias, de periodismo en la Pontificia de Salamanca y de ciencias políticas en la Cardenal Herrera CEU de Valencia, y actualmente es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, en la que también dirige el máster Ética y Democracia. Estamos ante un investigador incansable y prolífico, autor de más de 40 monografías, 80 artículos de revista, 70 capítulos de libros colectivos y director de más de 20 tesis doctorales, al menos esto que yo haya encontrado. El profesor Domingo Moratalla combina la docencia y la investigación con un destacado compromiso cívico. Ha sido director general de la familia Menor y Adopciones de la Generalidad Valenciana, vicepresidente del Comité de Ética del Hospital Clínico de Valencia, director de la sede de la UIN en esta Universidad de Valencia, y también patrono de distintas fundaciones, Caritas, Semanas Sociales y la nuestra de Ángel Herrera Oria. En la actualidad preside la sección española de la European Business Ethics Network, pertenece al Instituto Emmanuel Munier y al Instituto Internacional Jacques Maritain. Y además, dentro de nuestra asociación, es secretario del Centro de Valencia. Toda esta frenética actividad académica y social revela una preocupación constante, que es la de comprender los retos éticos y humanos de nuestro tiempo en diálogo con la tradición y en apertura a la innovación. Precisamente ese mismo diálogo entre la tradición y el progreso nos conduce a Jacques Maritain 50 años después de su fallecimiento, porque sus enseñanzas no han perdido perennidad. Filósofo converso, tomista renovador e intelectual comprometido, Maritain fue un referente para la reconstrucción moral y política de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, su obra, Humanismo integral, fruto de unas conferencias impartidas en esta ciudad de Santander durante agosto de 1964, en el marco de la Universidad Internacional de Verano, es considerado un clásico del pensamiento filosófico y político contemporáneo. Maritain ofrece un lúcido análisis de la evolución de la cultura occidental. Propone un humanismo que, lejos de excluir a Dios, integra la fe cristiana con la vida temporal, conciliando la dignidad de la persona con el bien común, la democracia y los derechos humanos. Frente a los totalitarismos de su época, defendió la libertad, la justicia social, la fraternidad y el pluralismo. El legado de Maritain no debe caer en el olvido, porque es capaz de iluminar problemas muy actuales: la pérdida del sentido de la comunidad, la crisis de la justicia social y el riesgo de reducir el ser humano a un mero consumidor o dato digital. Por eso resulta tan oportuno rescatar el pensamiento de Maritain para nuestra actual Europa digital, atravesada por desafíos éticos y políticos inéditos. ¿Cómo pensar la dignidad de la persona en la era de la inteligencia artificial?
cómo promover el bien común en sociedades cada vez más fragmentadas, cómo articular libertad, pluralismo y fraternidad en un mundo marcado por desigualdades y populismos. Estas son algunas de las preguntas que hoy el humanismo integral puede ayudarnos a replantear. Para guiarnos en esta reflexión, contamos con la autorizada voz de Agustín Domingo Moratalla, quien desde su conocimiento de la tradición filosófica y de los problemas de nuestro presente, nos ofrecerá claves para entrever los horizontes éticos y políticos que abre Maritain para nuestro siglo XXI. Agradezco a cada uno de ustedes su asistencia, también a quienes nos siguen a través del canal de YouTube del Ateneo. Les animo a escuchar con atención esta conferencia y sus palabras. Seguramente serán muy iluminadoras. Profesor, tiene la palabra. Gracias, Alfredo. Cuando Alfredo me propuso el participar de nuevo en el Ateneo, en el ciclo de conferencias, en este ciclo de conferencias, pues yo le dije que sí. Digo, primero porque me pillas en Santander de vacaciones, San Vicente de la Barquera, hay que hacer promoción de San Vicente de la Barquera. Y pues yo con él, las 2 o 3 veces que he venido aquí, me lo he pasado bien, estoy como en familia. Y luego, pues es un lugar que a mí intelectualmente me dice mucho y sobre todo, pues por la Menéndez Pelayo, donde yo he estado bastantes años de director de la sede de Valencia y venía aquí como si viniera a casa, pero cuando hace unos años empecé a conocer pues el paso de Maritain por la UIMP, me pareció un paso muy significativo y me pareció un acontecimiento verdaderamente histórico del cual la intelectualidad española no se había hecho eco recientemente, y creo que es importante que pensemos lo que significó la primera semana de agosto del año 34, cuando Maritain, a muy pocos metros de aquí, en el Palacio de la Madalena, fue invitado por el rector y por el equipo de gobierno de la Universidad Internacional, entonces era la Universidad Internacional de Verano, y dio unas conferencias, conferencias durante 5 días. Esas conferencias, realmente los intelectuales españoles no son conscientes de lo que se dijo allí, pero se pueden imaginar que el auditorio que Maritain tenía en aquel momento tenía de alumno a Unamuno, tenía de alumno a Julián Marías, tenía de alumno a Zubiri, a Ortega. Es decir, puedo seguir porque Clara Campoamor también tenía responsabilidades en el gobierno en ese momento, y por lo tanto la semana aquella fue una semana muy importante donde a Maritain, el ciclo de aquel año, el verano del 34, se pedía pensar la Europa del siglo XX que empezaba. Bueno, que empezaba, ya llevaba unos cuantos años, pero pensar. Y Maritain dictó 5 conferencias que luego rehizo y llevaron el título de Humanismo Integral. Pero la propia Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el año 35, en la editorial Signo, publicó aquellas conferencias originales que llevaban por título Problemas espirituales y temporales de la nueva cristiandad. Claro, problemas espirituales y temporales, reconstruyendo un poco la historia, no dice problemas temporales y espirituales. Pone primero lo espiritual y luego lo temporal, y aparece una expresión que luego va a desaparecer en Maritain, en sus últimas obras, y es la reflexión sobre la nueva cristiandad. ¿Vale? Entonces, a mi juicio, aquellas conferencias fueron, vamos a llamarlo, filosófica y epistemológicamente muy importantes en lo que sería la historia del personalismo comunitario y la historia intelectual, pues, del catolicismo preocupado por la cuestión política y la política preocupada por la cuestión católica de aquella época. Y
muchas veces han pasado desapercibidas en nuestra historia intelectual, y yo lo que quiero hoy es actualizar el legado no de aquellas conferencias de Maritain, sino en realidad traer aquí a Maritain de nuevo, preguntarle cuestiones y sobre todo que empecemos a inquietarnos por lo que a él le inquietaba y ver en qué medida, y esta es la idea que quiero transmitir, en qué medida la obra de Maritain, el testimonio de Maritain, la vida de Maritain, en realidad son, yo he utilizado la expresión, un faro en la niebla. Es decir, en este momento de contexto en el que nos movemos, realmente yo creo que la obra de Maritain, pero a mí no me preocupa tanto la obra filosófica y política de Maritain, cuanto su trayectoria personal, su testimonio personal, su ejemplo de vida. Y cuando hablo Maritain, hablo también de Raisa, que era su mujer. No podemos entender la filosofía y el catolicismo de Maritain sin su mujer. Entonces, realmente estudiar a Maritain es estudiar una relación amorosa donde, pues tanto su mujer como él realmente son apasionados del pensamiento, apasionados de lo que sería compartir una fe y una razón que quiere estar a la altura de los tiempos, en comunión con la Iglesia y, podríamos decir, implicados en los gozos y las esperanzas de los hombres de la época. Bien, yo tengo muchas cosas que decir y cuando el otro día estaba preparando la conferencia dije, voy a ordenarlas un poco porque si no, doy aquí el curso de la UIM y no terminamos. Entonces, he hecho un pequeño guión con 10 ideas para generar coloquio, para despertar el coloquio y para actualizar el planteamiento de Maritain, y he preparado un pequeño esquema, no sé si tienen todos el esquema, pero he hecho un pequeño resumen y luego 10 puntitos o 10 ideas para ordenar mi propia exposición y el planteamiento. Bien, en primer lugar, quisiera que situáramos. Rafa, tengo alguna copia más, no te preocupes. Aquí tengo una más, si a alguien le hace falta. Bueno, no pasa nada. Aquí hay otra. Bueno. En primer lugar, nos encontramos ante una Europa preocupada por la transformación digital. Y no sé si se han dado cuenta, si han visto el periódico esta mañana, una de las noticias del periódico, en concreto El País esta mañana, hablaba que Alemania va a volver a necesitar soldaditos y por lo tanto estamos pensando en un ejército europeo. Cuando un país como Alemania vuelve de nuevo a instaurar el servicio militar casi obligatorio, y además es un mensaje y es una idea inquietante respecto al tipo de Europa que tenemos en el horizonte y por lo tanto la geopolítica actual ante la crisis del atlantismo y la amenaza de Rusia realmente supone un reto geopolítico importante ante el cual nosotros no podemos desentendernos, porque nuestra preocupación como intelectuales, como católicos y como europeos es realmente cuando Europa está viviendo la crisis que está viviendo en estos momentos, realmente cuando uno tiene que morir y dar la vida por Europa, porque recuperar el ejército europeo es encontrar algún tipo de explicación que dé sentido a dar la vida por una causa. Entonces, no es fácil. Es decir, el proyecto europeo no puede consistir en que la gente dé la vida por el 0,5% del PIB. Nuestros hijos, nuestros alumnos, los soldados tienen que tener claro el tipo de valores, el tipo de proyecto de civilización, y esa reflexión no la estamos haciendo. Por lo tanto, geopolíticamente nos encontramos ante un momento muy importante donde no es solo una cuestión, podríamos decir,
es decir, quiero que planteemos existencialmente las cuestiones geopolíticas porque el atlantismo, es decir, la posibilidad de que triunfe la democracia, de que la democracia entre Estados Unidos y Europa realmente podamos geopolíticamente volver al planteamiento de la posguerra, pues es complicado y es difícil porque hay un nuevo actor que es China, otro nuevo actor que es Rusia y por lo tanto la geopolítica nos lleva a cambiar los planteamientos. Y sobre todo a pensar algo que en los años 30 Maritain, Mounier y el personalismo comunitario llamó desorden establecido. Es decir, Trump ha dado un manotazo en la mesa y por tanto ha vuelto a introducir un multilateralismo, a introducir una inestabilidad, a introducir una inseguridad, de tal forma que si hay alguna palabra que describe la situación global en la que nos encontramos es el nuevo desorden mundial, donde no sabemos cómo va a terminar o por dónde orientar este desorden establecido del que habló Mounier. En segundo lugar, esto nos lleva a preguntarnos, ¿tiene sentido hoy de nuevo preguntarnos por las raíces cristianas de Europa, cuando hace unos años ya se desterró el debate sobre las raíces cristianas de Europa y nos planteamos los valores de Europa? Entonces, aquí hay un tema siempre bonito, siempre interesante, y es, ¿son políticas, son económicas o son culturales? Y por lo tanto, en la tradición del personalismo comunitario y el planteamiento del humanismo europeo, las raíces no son solo económicas y no son solo políticas, sino que son fundamentalmente culturales. Y esto es importante para que en nuestros análisis y en el diagnóstico del desorden establecido en el que nos encontramos no simplifiquemos los problemas, porque a veces creemos que los problemas son estrictamente económicos y uno es o más liberal o menos liberal, o más mercado o menos mercado, o políticos. Y reducimos el debate a un problema de Estado. Estado de bienestar, más Estado, menos Estado. De tal forma que el debate ideológico tradicional era un debate, podríamos decir, de juego de suma cero entre lo económico y lo político. Pero claro, el error de este debate es el olvido de la amistad cívica, el olvido de las relaciones, el olvido de lo que la mejor tradición personalista del siglo XX llamábamos el mundo de la vida. El mundo de los valores, el mundo de la vida, el mundo de las relaciones, la cultura como tal. Entonces, el esquema simple de más Estado o menos Estado, más mercado, ese esquema no nos vale. Necesitamos recuperar y releer nuestra tradición, recuperando el tema de las raíces a partir de lo que podríamos llamar la pregunta por las fuentes culturales, las fuentes vitales, lo que, repito, en la tradición filosófica llamamos el mundo de la vida. Porque el mundo de la vida es el que da sentido a la economía y es el que da sentido al modelo de Estado o al debate sobre el modelo de Estado y, por lo tanto, quienes ideológicamente nos quieren condicionar a la economía o a la política se olvidan de ese mundo de la vida que es el que yo quiero recuperar. Y en tercer lugar, en este momento, a nivel europeo y a nivel de universidades europeas, de proyectos de investigación, en el marco de la innovación europea, el gran problema fundamental es el de la transformación digital. Da la impresión de que el reto cultural y el desafío del mundo de la vida está relacionado con lo que eclesialmente llamamos la necesidad de una algorética. No sé si han oído esta palabra. Esta palabra es importante y va a ser cada vez más importante porque vamos a necesitar una nueva ética para el tiempo de los algoritmos. Y por lo tanto, el horizonte de transformación digital en el que nos encontramos es un horizonte, es una locomotora de innovación en virtud de la cual todas las universidades, todos los proyectos de investigación, todas las políticas públicas, realmente todos estamos aceleradamente transitando a través de ese proyecto de transformación digital. Claro, el problema es, ¿Europa va por vía estrecha o va por AVE en el tema de la transformación digital? Y entonces la reflexión geopolítica y la reflexión cultural entronca, de hecho, con el tema de la transformación digital, la innovación digital y
el hecho de que lo digital como tal está condicionando todo nuestro mundo, nuestra cultura, nuestra educación, lo que estamos haciendo. Entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y detrás de lo digital a qué nos estamos refiriendo? Porque esto no es nuevo. Husserl, en los años 30, ya dijo, ciencias de datos producen hombres de datos. Y no sé si lo conocen, pero desde el punto de vista digital, claro, el problema es, en Europa nos preocupa reglamentar el uso de la inteligencia artificial y la digitalización, de tal forma que en Europa somos especialistas en elaborar reglamentos. Y más que preocuparnos por la innovación digital, estamos preocupados por el uso correcto o el uso ético de la digitalización. Claro, tanto es así, no sé si lo conocen, el año pasado ya pusimos en marcha, se elaboró el reglamento, va a ser operativo dentro de pocos meses, el reglamento para el uso de las tecnologías digitales y del impacto de la transformación digital desde el punto de vista social. Claro, ahí quienes colaboramos y contribuimos en la elaboración de ese reglamento utilizamos el tema de los principios de la bioética, los distintos principios de la bioética los aplicamos al mundo digital y añadimos al principio de justicia, al principio de autonomía, al de beneficencia, al de no maleficencia. Apareció un nuevo principio que, repito, es importante meternos en él porque digitalización va a estar relacionada con la explicabilidad de lo que sucede en los algoritmos. Los algoritmos tienen que ser explicables. El ChatGPT, el ordenador, los productos digitales tienen que ser explicables. Y por lo tanto, el principio de explicabilidad va a ser un principio importante. Claro, el problema es, en ningún momento hay ninguna preocupación por la verdad o la mentira. De tal forma que se habla de explicabilidad, se habla de consentimiento en el uso, se habla de regulación del uso, pero en ningún momento, porque claro, la verdad es lo de la verdad es decir, preocuparnos por la verdad de los medios de comunicación, de la digitalización, eso es introducir principios, podríamos decir, excesivamente filosóficos, metafísicos, en tiempos posmetafísicos y por lo tanto quedó fuera la preocupación por la verdad. Por lo tanto, ojo, porque la innovación digital, la transformación digital, no viene acompañada de una reflexión sobre la preocupación por la verdad en el uso de los datos, en la necesidad de los datos, en la reglamentación de los datos y algo que es muy importante. ¿Qué es un dato? Porque todo el mundo da por supuesto que los datos son pues, las veces que haces clic, las veces que usas esto, las veces que te conectas a Netflix o enciendes la televisión y todos esos son datos. Claro, la cuestión es... toda nuestra estructura genética, toda nuestra información genética también son datos. Todo nuestro historial médico también son datos. La información que tiene Hacienda de nosotros, nadie duda de que son datos. Entonces, bueno, trabajamos con el concepto de dato y nos creemos que eso está claro, pero claro, eso no está nada claro. Entonces, a partir de ahí van a surgir una serie de cuestiones, una serie de preguntas importantes, porque cuando digo la innovación social y la transformación social, estoy diciendo que pues, modelo de políticas públicas, modelo de actividades económicas, estructuras educativas, es decir, la gran preocupación muchas veces desde el punto de vista educativo es la ley de protección de datos, pues que los niños, es decir, que el centro no recoja determinado tipo de datos, determinado tipo de imágenes. Por lo tanto, el horizonte cultural europeo hoy está relacionado con procesos de transformación digital donde muchas veces nos sentimos desarmados y no sabemos exactamente dónde acudir para limitar, para hacer este tipo de reflexión. Bien. Aquí hay un autor importante en esta reflexión que es Hartmut Rosa. Hartmut Rosa describe este proceso como un proceso de aceleración digital. La digitalización es un proceso de aceleración permanente donde vivimos aceleradamente. No sabemos dónde vamos, pero nos cambiamos de móvil, nos cambiamos de televisor, nos cambiamos de coche, nos cambiamos de tal, pero en realidad no nos hemos parado, no hemos hecho un KitKat existencial para poder reflexionar sobre este proceso de aceleración digital. Entonces, el propio Hartmut Rosa, él pertenece a la última generación de lo que sería la Escuela de Frankfurt, pensadores de izquierda que se toman en serio el proceso de aceleración digital. Realmente
el año pasado, en Múnich, le pidió a la Iglesia alemana que hablara sobre la importancia de la religión en este tipo de contexto desde el punto de vista sociológico. Y él reconoció el papel importante que las tradiciones religiosas pueden tener de cara a plantear el sentido de esta transformación religiosa. Bien, este es el panorama: geopolítica, cultura y digitalización. No, podría plantear el tema de la inmigración, pero lo dejo ahí porque luego en el coloquio puede surgir. En este contexto, ¿qué nos puede enseñar Jacques Maritain? Bien, Jacques Maritain nos puede enseñar muchas cosas y tampoco tenemos por qué estar obsesionados por sentirnos discípulos y alumnos aventajados de Jacques Maritain, sino realmente pues, aprovechar las reflexiones que él nos hizo en tiempos, podríamos decir, necesitados de faros en la niebla. ¿Por qué Jacques Maritain? En primer lugar, porque Jacques Maritain somos nosotros. Quien se sienta santanderino, intelectual español, y vamos a llamar español en general, tiene que darse cuenta de que algo del problema de Maritain tiene en su estructura. ¿Por qué? Aquí en Santander es fácil, como les decía, en el año 34 dicta la conferencia sobre los problemas espirituales y temporales de la nueva cristiandad, pero si alguno ha leído algo de este año 34, de este verano del 34, es decir, Maritain cuando llega aquí se encuentra en una universidad pública, invitado por una universidad pública, Pedro Salinas, Blas Cabrera, grandes intelectuales de la República, es decir, ya no es el primer periodo de la República, sino que es el periodo de la CEDA con los radicales. Es un planteamiento interesante y en ese mismo año, los intelectuales católicos y la Iglesia española, realmente en el colegio, ¿cómo se llama Montecorván? El colegio cántabro, o sea, hay una universidad de verano, y los católicos pues rezaban mucho en el colegio cántabro, en los cursos de verano, y en la UIM no se rezaba. Entonces, Maritain es invitado por Eugenio d'Ors a conocer el colegio cántabro y decía, bueno, aquí la gente está todo el día rezando y en el otro lado pues realmente no hay espíritu católico, pero están preocupados por lo católico. Entonces, hay una preocupación fundamental por parte de Maritain por un catolicismo que no sea clerical. Las primeras líneas, el primer texto de la conferencia dice: la mía es una posición católica y no clerical. Y lo hace subrayado, como diciendo, necesitamos una iglesia militante, ilustrada, que no caiga en los vicios del clericalismo y da la impresión de que los más confesionales, los más católicos, pues parece ser que van en esa dirección. En segundo lugar, el segundo dato importante de la aportación de Maritain es la resistencia al totalitarismo. Jacques Maritain es una persona que, pues durante la Segunda Guerra Mundial tiene que emigrar por su familia. Raisa y la madre del propio Maritain tenían antecedentes judíos y entonces tienen que salir de Europa y desde Estados Unidos animan la resistencia francesa a través de las emisiones de la BBC, de tal forma que se convierten en los animadores de la resistencia en la lucha contra los totalitarismos. Eso va a ser importante. Tanto es así que al terminar la guerra, Charles de Gaulle le dice, ¿qué embajada quieres? Y él dice, pues el Vaticano. De tal forma que lo nombran embajador primero en el Vaticano y luego va de embajador a la UNESCO. Y en la UNESCO no se aclaraban entre los americanos y los rusos y él consigue un texto de consenso que luego va a recibir el título de Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Es decir, es de su puño y letra cómo se redacta la síntesis entre un modelo antropológico, vamos a llamarlo liberal, y un modelo antropológico social,
donde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues Maritain consigue esa gran síntesis. Esto es un punto importante porque muchos hablan de Hannah Arendt, hablan de otros críticos al totalitarismo, pero a nivel eclesial podemos presumir de un católico de tradición tomista, de tradición personalista, crítico del planteamiento liberal y, por lo tanto, aférrimo defensor de lo que significa una democracia liberal. Cuando digo liberal, lo estoy diciendo con todas las consecuencias del adjetivo liberal, porque muchas veces hay que matizar qué se está entendiendo por liberal, pero en ese contexto de los años 40 y 50, de tal forma que nos encontramos que Maritain va a ser el gran inspirador, el gran maestro de lo que podríamos llamar la democracia cristiana, claro, no española. Bueno, podemos recuperar la historia de Ruiz Jiménez, de la historia de Ruiz Jiménez dentro de la vida intelectual española y la política española. Esto nos llevaría a otra conferencia y a otro seminario, porque eso en 2 cursos hemos tenido en la UIM sobre este tipo de cuestiones, y en concreto uno que dirigí yo en el año 2015 y otro que dirigió Peces Barba unos años antes, sobre por qué pues el papel de Maritain durante la Guerra Civil del 36 al 39, luego si quieren en el coloquio lo puedo desarrollar, qué es lo que pasó. Es decir, Maritain estaba preocupado porque, fíjense que él va a ser siempre un defensor de la legalidad republicana, de la legalidad democrática, y una vez que comienza la Guerra Civil va a promover en Europa los comités para la paz civil en España. De tal forma que durante los 3 años de la Guerra Civil, realmente él va a tener hilo directo con el Vaticano, va a tener hilo directo con intelectuales de la República, va a conocer la estructura diplomática tanto en París, en La Haya, como en Londres, y va a estar interesado en la pacificación de España. Claro, cuando se termina la Guerra Civil, como se pueden imaginar, Serrano Suñer se encarga de que Maritain no exista, deje de existir. Pero es que luego determinados tomistas o determinados filósofos realmente se encargan de demostrar que en realidad ni era filósofo, ni era tomista, ni había leído a Santo Tomás y por lo tanto intelectualmente lo desprestigian. Claro, en España, pues desde el 39 hasta los años 60 y tantos, realmente va a ser desconocido, y las traducciones de Maritain son traducciones que se van a hacer en Buenos Aires, se van a hacer en Lima, se van a hacer en Iberoamérica. Tanto es así que la historia de la democracia cristiana chilena, por ejemplo, argentina y determinado tipo de familia peronista y demás, realmente no se entendería sin los textos de Maritain. Entonces, ese intelectual que animó a la democracia cristiana, con los matices que queramos hacerlo fuera de España, es importante. Luego va a ser muy importante Maritain en los años 60, Cuadernos para el Diálogo, Ruiz Jiménez, el grupo Tácito. Es decir, Maritain va a ser recuperado por la CDP, va a ser recuperado por Cuadernos para el Diálogo, va a ser recuperado desde una perspectiva, podríamos decir, estrictamente democrática, en el sentido de decir, necesitamos pensar nuestro catolicismo, nuestras raíces católicas y al mismo tiempo nuestro compromiso con la democracia liberal. Entonces tenemos ahí la figura de un intelectual que nos permite pensar nuestra catolicidad, por llamarlo de alguna forma, y también nuestro compromiso por la democracia. Y hay podríamos decir, en lo que sería esta recuperación de Maritain y la crítica de los totalitarismos, nos vamos a encontrar a Maritain como un personaje que siempre va a promover lo que en política hemos llamado tercera vía. Vía, podríamos decir, siempre en la tradición demócrata cristiana, siempre ha habido esa preocupación por una tercera vía. Luego, a final de los años 90, recuerden que Tony Blair habló de una tercera vía dentro de lo que sería el planteamiento laborista y la historia del laborismo, pero eso tiene otro significado. Pero es importante que detrás de esta recuperación de Maritain y de esta inquietud democristiana de la tercera vía, veamos
la preocupación por ese concepto de mundo de la vida, de amistad civil, de relaciones comunitarias, de espíritu comunitario, y utilicemos ese tipo de energía moral para criticar lo que podríamos llamar el totalitarismo del capital o el totalitarismo del Estado. Y por último, en esta reivindicación de Maritain hay un hilo conductor muy bonito que no hay que olvidar. En la conferencia de Santander, que repito, él luego le pone el título de Humanismo Integral, año 36, con el prólogo, es decir, él hace el prólogo también a un libro de Alejandro Mendizábal, profesor de aquí de la Universidad de Oviedo, profesor de Filosofía del Derecho. Es decir, el concepto de humanismo integral tiene una carga filosófica y metafísica incuestionable. Pero fíjense que humanismo integral es un humanismo que no margina o desprecia a Dios, como el humanismo, vamos a llamarlo ilustrado, moderno, o de cierto corte renacentista. No todos los humanismos son iguales, pero a juicio de Maritain, el humanismo moderno es un humanismo que ha hecho crecer al hombre anulando a Dios, pero él dice que el gran error del humanismo moderno es haber creído que habría que sacar a Dios de la ecuación, y lo que él viene a decir, necesitamos un humanismo teocéntrico. Vale. Este humanismo integral como humanismo teocéntrico va a ser un concepto clave en el Vaticano II. Podríamos hablar de la importancia de Maritain, no solo en la Gaudium et Spes, sino en la amistad que tiene con Pablo VI y tal. Pero aquí hay un hilo conductor muy bonito, y es Maritain habla de humanismo integral, Pablo VI en la Populorum Progressio habla de desarrollo integral de los pueblos, pero es que luego el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿de qué habla? Habla de una ecología integral. Es decir, la presencia de esta tradición humanista dentro de lo que sería la doctrina social de la Iglesia va a ser muy importante, y conviene no perderla de vista porque en la tradición filosófica ese elemento es clave. Ya para terminar, en la última... digo esto, señalo esto del humanismo integral porque con la aparición en escena de León XIV, la cuestión es mucho más apasionante todavía. León XIV recupera el tema de la cuestión social y dice, bueno, pues quiero llamarme León, en continuidad con León XIII, porque quiero recuperar la importancia de la cuestión social. No entenderíamos ni el personalismo, ni Maritain, ni el Vaticano II sin la Rerum Novarum y sin la importancia de lo que a principios del siglo XX se llamó la cuestión social. Entonces, nos vamos a encontrar en la figura de León XIV una vuelta importante, una recuperación de esa cuestión social, pero en clave de humanismo integral. Pero fíjense, y aquí yo añado, porque creo que este curso va a ser clave, el Papa está preparando una encíclica sobre la inteligencia artificial. Esa algorética de la que estamos hablando, en realidad va a tener que recuperar la tradición humanista, y dentro de la tradición humanista no se va a poder desentender de la ecología, no se va a poder desentender de la antropología, y volveremos de nuevo a encontrarnos con esta tradición de humanismo integral. En Maritain se produce un fenómeno muy interesante. En Maritain está toda la historia de la Iglesia y toda la historia de la teología. Él comienza recuperando a Santo Tomás, recuperando una cierta transformación de la se va a llamar neoescolástica, porque con Gilson, Garrigou-Lagrange y demás se recupera el pensamiento de Santo Tomás, pero al final de su vida Maritain es agustiniano, es decir, más que tomista, termina disculpen, siendo fiel a San Agustín. Él termina en los Hermanitos de Foucault, y por lo tanto su espiritualidad ya no va a ser una espiritualidad, vamos a llamarlo racionalista, como la de Santo Tomás, sino una espiritualidad vinculada al corazón, a la dimensión cordial, a la vida
yo diría una tradición agustiniana en ese sentido. Por eso es importante, y luego pues la crítica que él hace a determinados planteamientos del Vaticano II también va a ser clave cuando nos detenemos en la trayectoria de Maritain. Para terminar, ¿cómo puede influir Maritain? ¿Cómo puede convertirse en un faro en la niebla para hoy? En primer lugar, porque su apelación a lo que sería el humanismo integral y a un humanismo teocéntrico supone la recuperación de la pregunta por una visión humanista en tiempos poshumanistas. Hoy, disculpen, las neurociencias, la investigación científica y el planteamiento científico nos está llevando a un tecnohumanismo, nos está llevando a lo que llamamos el posthumanismo y la transformación del humanismo, de tal forma que nos vamos a encontrar con posibilidades tecnológicas que nos llevan a olvidarnos del cuerpo, de la muerte, del alma humana, de tal forma que detrás del humanismo integral hay una recuperación por la intimidad, la interioridad, todo lo que sería una antropología que no se reduce a dato científico, sino a dote humana. Entonces, a mi juicio, desde el punto de vista antropológico, el planteamiento del humanismo integral de Maritain y la tradición personalista, hoy, en lo que sería la tradición de transhumanista y los críticos del poshumanismo, los seducidos por los algoritmos y demás, realmente hay una recuperación de dos problemas clave, el problema de la atención y el problema del tiempo. Esto nos llevaría a otra conferencia, pero es importante que el humanismo integral, es decir, señalar e indicar que el humanismo integral, la recuperación del problema del alma, una antropología dualista donde el cuerpo es importante y el alma es importante, realmente esto desaparece en la mayor parte de las antropologías actuales, donde el hombre termina reducido a dato, acumulación de datos, cúmulo de datos, y por tanto hay un olvido de esa interioridad, hay un olvido de esa dimensión, vamos a llamarlo, del problema del alma en la cuestión antropológica. Y no estoy siendo ni espiritualista ni animista, sino el alma incorporada. Esto, por ejemplo, en todas las éticas del cuidado, en la bioética, va a desempeñar un papel importante. En segundo lugar, hay una cuestión importante por la cual Maritain se convierte en un faro, y es el hecho de que mientras seamos maritainianos vamos a tener claro que lo público y lo político son distintos. ¿Por qué? Pues porque hay un intento de reducir toda la vida pública a vida política y la vida política a vida de partido y la moral pública a moral parlamentaria. Claro, la tradición del personalismo comunitario, la tradición de Maritain es una tradición muy crítica con el Estado, con lo que significa el Estado, con lo que significa la moral de los Estados y los partidos, haciendo ver que la sociedad civil, lo público y los espacios públicos son los lugares de los que se nutre o se puede nutrir lo político, pero no hacer depender lo público y los espacios públicos de la vida de los partidos y la vida política. Claro, esto es revolucionario, sigue siendo revolucionario hoy. ¿Por qué? Porque todo el mundo espera que los partidos le solucionen las cuestiones, que los parlamentos a través de normas y leyes y reglamentos, sea la Unión Europea, sea la comunidad autónoma y tal, le solucione o no solucione la vida. Y entonces hay una excesiva confianza en lo político, en tanto que administrativo, y hay un olvido de lo que podríamos llamar la pedagogía pública, el espacio público, el compromiso público, y esta tensión y esta distinción entre lo público y lo político es muy importante dentro de lo que sería la tradición personalista. Muchos partidos políticos y muchos políticos no quieren oír hablar de esto porque en realidad creen que lo público y lo político es lo mismo, y en la tradición nuestra, en la tradición del personalismo comunitario y en la doctrina social de la Iglesia es un elemento fundamental y clave. Ahí les he puesto en el esquema, las mayorías parlamentarias, lo político como tal, no dicta la moral social. Para terminar, dos ideas claves. Luego, Maritain sigue siendo importante porque, desde el punto de vista político, nos recupera
nos sitúa ante el problema de la verdad y el pluralismo. Es decir, nuestra democracia es una democracia pluralista y, por lo tanto, la búsqueda de la verdad no es una búsqueda de la, no es algo que unos imponen a otros, sino que el espacio público y la democracia liberal y la vida parlamentaria tiene que ser una vida donde el diálogo, donde la palabra, donde la verdad sea un espacio importante. Por eso, la idea de pluralismo, es decir, es más importante de la que nosotros nos pensamos y fue uno de los temas fundamentales en el Concilio Vaticano II, todo el tema del papel de la verdad dentro de lo que sería incluso la vida de la Iglesia, pero fíjense que cuando decimos pues, que este político es un mentiroso porque ayer dijo una cosa y hoy ha dicho lo contrario, realmente nos estamos inmunizando ante el tema de la verdad y es clave darnos cuenta de que sin preocupación por la verdad no hay dimensión moral de la política. Ya para terminar, y con ello creo que sería bueno que empezáramos el coloquio, creo que realmente Maritain nos permite repensar las fuentes de la democracia, nos permite reconstruir un poco nuestra relación con lo que hemos llamado pues, democracia cristiana, nuestra relación entre lo que podríamos llamar nuestra fe, que no es un asunto privado, sino que es un asunto público, y el modelo de democracia que estamos construyendo o que estamos dejando de construir. Porque a veces la democracia hemos creído que la hagan otros. Entonces creo que la recuperación de Maritain y el tener a Maritain como interlocutor es muy útil y muy importante en este contexto, o en un contexto de incertidumbre, de desorden, de aceleración digital, y no estamos sobrados pues, de faros, de maestros que nos permitan, como les decía, que esta preocupación por el humanismo sea una preocupación por un humanismo del hombre, de que el propio Unamuno llamaría de carne y hueso, del humanismo integral. Lo dejo aquí y les lanzo una serie de preguntas que tienen en el guión, y es en qué medida nuestra Iglesia, la Iglesia española o la Iglesia europea, está a la altura de estos retos que Maritain nos lanza. Nosotros como laicos o como intelectuales estamos a la altura de los retos que Maritain nos planteó en aquella conferencia del año 34, o si creemos que tenemos que olvidarnos de esa conferencia del 34 y de Maritain porque hacen falta nuevas figuras. Lo dejo aquí, pero creo que es importante que en algún momento, pues como comunidad católica, como comunidad intelectual o como ciudadanos comprometidos por el modelo de democracia en un contexto, fíjense, de aceleración y de innovación digital que lo condiciona y lo va a condicionar todo, pues realmente nos preguntemos, bueno, pues ¿hacia dónde vamos con este modelo de democracia? Y si tiene que ser un humanismo integral o nos conformamos con cualquier humanismo o antihumanismo que nos ofrezcan las neurociencias o los televisores o las series de Netflix. Muchas gracias. En el esquema que les he facilitado hay una serie de preguntas y hay también dos páginas web por si quieren tener más información actualizada de los que estamos trabajando en esta tradición maritainiana o personalista. Muchísimas gracias, profesor. Creo que ha suscitado al auditorio múltiples preguntas y comenzamos el turno de debate, de coloquio. Doctor González de Posada, tiene la palabra. Lugar, enhorabuena, creo que ha sido una construcción extraordinaria, pero yo tendría el gusto de preguntar si miramos al fondo que tenemos ahí detrás, ACDP, y tenemos ahí nada menos que a Ángel Herrera Oria. El año 34, primera referencia, pues en el Colegio Cántabro está dirigido por Ángel Herrera Oria. Hubiera sido, creo yo, interesante por lo que diré después sobre los años 60. Yo me eduqué con don Ángel desde el año 61 al 65 y desde luego Jacques Maritain estaba allí todos los días con nosotros, y el concilio, y la Rerum Novarum, y la Populorum Progressio, y la Gaudium et Spes, y el concilio, y el cardenalato, etcétera, etcétera. Lo he echado en falta, porque de allí, de ese 61 con don Ángel Herrera Oria, es donde salieron los Ruiz Jiménez, Gregorio Peces Barba, Ignacio Camuña, en fin, todos estos, Javier Rupérez, los cristianos que estábamos con Ángel Herrera estudiando en el Instituto Social León XIII,
todas estas cuestiones, la sapiencia cristiana, que también era otro de sus elementos capitales, y después pues la línea de Cuadernos para el Diálogo que se ha citado, ¿no? Entonces, pues simplemente que dentro de todo lo que estás haciendo, en función de lo que nos dice, que tengas en cuenta que don Ángel no es que no hiciera nada, ni poco, es que hizo mucho, ¿eh? Y que, por supuesto, Jacques Maritain no solo era un elemento a difundir por él, sino en el que se estuvo apoyando durante mucho tiempo. Y la idea básica de la cuestión social o de los problemas sociales o del Instituto Social León XIII, pues a fin de cuentas era esto también, ¿no? En resumen, en el año 34 lo que estaba haciendo don Ángel Herrera era precisamente hacer ese catolicismo seglar. En el año 33 había creado el CEU. ¿Dónde estás? No es poco, no es poco. Y bueno, podría seguir así contando un poquitín esto. Y en el año 60 es precisamente la creación y la puesta en marcha de la Escuela de Ciudadanía Cristiana. Origen de todas estas cosas, de la relación con Maritain, la difusión de Maritain y los inicios, después del salir ya de ministro de Educación de Joaquín Ruiz Jiménez, cuando iniciamos, vamos a decir, toda esa otra senda, ¿no? En fin, mi deseo es que dentro de estas cosas tan maravillosas, felicito otra vez, ¿no?, pues se meta lo que corresponde. Y desde el punto de vista técnico, pues no me gusta nunca, esto ya lo saben los que me han oído, que llamemos Swing a lo del año 34. Esto es un error grave, ¿eh? En el año 34 no había Menéndez Pelayo en esa universidad pública internacional. Menéndez Pelayo fue una creación del franquismo, ¿eh? Después, como lo uno más lo otro acabó en la península de la Magdalena, ya en tiempos posteriores, pues parece que hemos decidido todos que se llame UIN. El nombre muy malo, si se pretende llevar la de los años 30, ¿eh? Porque la resurrección fue la del Colegio Cántabro, y a eso es a lo que se quiso hacer. Cuando luego acaban en la península de la Magdalena, cuando ya es otro tema y se une a la UIN, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena otra vez, porque ciertamente ha sido extraordinario, ¿no? Muchas gracias por las aclaraciones. Realmente yo le agradezco esta información. Vamos, me parece, no tengo ninguna pega, porque, y ya le digo, le agradezco esta información. Primero, ciertamente, para ser precisos, el nombre de la UIM viene después y entonces no se llamaba así, por lo tanto tendríamos que llamarla así. Es la Universidad Internacional de Verano. Claro, era la Universidad Internacional de Verano, no se llamaba así y tal. El decreto del ministro Ibáñez. Claro, yo no, vamos a ver. El 45 y el 47 se pone en funcionamiento. Yo tampoco he ido a reconstruir nuestra historia de propagandistas y el papel de don Ángel Herrera en la Escuela de Ciudadanía, pues el papel de Ruiz Jiménez con los intelectuales católicos, Gil Robles y las controversias entre Gil Robles y Ruiz Jiménez. Es decir, hay toda una historia intelectual apasionante que en parte está hecha, pero en parte no está hecha, y por lo tanto, pero claro, si hablamos de eso, pues a lo mejor hacemos arqueología intelectual que yo creo que en realidad nos puede interesar, pero al menos lo que a mí Alfredo me pidió es, bueno, pues recuperemos ya la actualidad de Maritain. Repito, porque simplemente porque al recuperar y actualizar a Maritain, pues hablamos de don Ángel Herrera, hablamos de las escuelas de ciudadanía, hablamos del Instituto León XIII, hablamos no quiero hablar de la Fundación FOESA y del trabajo que luego se hizo desde el punto de vista de la investigación social, pero son muchas cosas. Pero a lo mejor si hablamos solo de don Ángel Herrera, pues hablamos para gente que estamos convencidos de nuestro planteamiento, pero también me interesa, bueno, pues darle una dimensión más internacional al planteamiento del humanismo integral, ¿no? Más preguntas. Hacen falta que sean todos a la vez. Adelante. Hey, Ángel. Por favor, ¿podría profundizar un poquito en lo que ha aludido de la atención y el tiempo, o especialmente el tiempo en concreto? Maritain. Bueno, vamos a ver.
Tanto Maritain como Raisa acuden a los cursos de Bergson a principios de siglo y, por lo tanto, la crítica que ellos van a hacer al cientificismo y al positivismo está relacionada con la apasionada reflexión de Bergson y la conciencia de la importancia del tiempo del alma, no el tiempo físico. Hay una controversia importante en los años 20 desde el punto de vista filosófico sobre el tiempo de la física, el tiempo de los relojes, el tiempo de los agujeros negros y las cuerdas y tal, y el tiempo humano, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que el planteamiento del humanismo cristiano y el de Maritain es importante? Lo digo porque a nivel de nuevas tecnologías y a nivel de transformación digital, el concepto de tiempo que está llegando a través del uso de los móviles a nuestros hijos, a través de los algoritmos, es decir, el tiempo con el que usamos los móviles, con el que se construyen los relatos, es un tiempo fundamentalmente físico y no es un tiempo narrativo y no es el tiempo del alma. Entonces, todos estamos pendientes, es decir, la atención nuestra está pendiente del móvil, la de nuestros hijos está pendiente del móvil, de tal forma que la puerta del conocimiento está dependiendo de un concepto de tiempo excesivamente fisicalista, excesivamente físico, excesivamente, podríamos decir, externo. Y hay un olvido de dos conceptos de tiempo que no es el tiempo externo, sino que es el tiempo, hay un olvido del tiempo romántico. Si yo estoy contigo 5 minutos como amigo, esos 5 minutos es toda una eternidad. Si estoy con Manolita. Entonces, hay un tiempo físico, hay un tiempo romántico, espiritual, puro, y hay un tiempo narrativo. El tiempo bíblico, el tiempo que conocemos de la tradición bíblica es un tiempo narrativo, no es un tiempo físico. Pero tampoco es un tiempo idealista, espiritualista, sino que en realidad es un tiempo compartido, es un tiempo relacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las redes, es decir, necesitamos una algorética para tomar distancia respecto al tiempo físico que se está... Es decir, acabamos reduciendo la vida humana a tiempo físico y nos estamos olvidando del tiempo narrativo, del tiempo compartido. Entonces, en lo que podríamos llamar la antropología y en las neurociencias hoy, cuando se habla del tiempo, se habla fundamentalmente de datos, ordenación de datos, secuencia de datos, parte de los datos dentro del cerebro, pero no se habla del alma humana, no se habla del tiempo interno, no se habla de la dimensión interna del tiempo. Entonces, a mí me interesa, en este humanismo, recuperar esa dimensión interna del tiempo, esa interioridad. Yo lo llamo interioridad solidaria, interioridad apasionada, donde mi interioridad o mi intimidad no es, podríamos decir, puramente romántica, sino que es compartida. Yo cuando me expreso, cuando relato las experiencias que yo tengo, comparto una narrativa y formo parte de un relato, y si estoy en una comunidad eclesial, pues hay una historia. Ahí entramos en cuestiones de ética narrativa y todo el tema de la narratividad. A esto es a lo que me refería, donde la tradición del humanismo cristiano nos permite enlazar con este modo narrativo de entender el tiempo y tomar distancia respecto al tiempo romántico o el tiempo físico, que es el tiempo de los relojes o el tiempo de los algoritmos. ¿Sí? Javi, la última pregunta, breve. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, profesor, y felicidades por la intervención, que la verdad es que me he sentido muy identificado y le voy a plantear una cuestión, porque por un lado hablo como cristiano y cuyo objetivo es que el último día de mi vida, pues que mi nombre aparezca en el cielo, ¿no? Para ir allí. Y por otro lado, pues... mi profesión como teleco, pues he estado haciendo tanto en el Congreso como en el Senado por las leyes de telecomunicaciones, startup, emprendimiento, y ahora pues estoy con los temas de transformación digital e innovación del Gobierno de Cantabria. Y es verdad que, o sea, me he sentido, no sé, igual nunca lo había escuchado, no me había visto reflejado, ¿no? En ese debate interno que tengo, joder, por un lado quiero lo mejor y que avance la tecnología, ser competitivos, etcétera, etcétera, pero por otro lado sí que veo que todo avanza con ese humanismo fuera, ¿no? El humanismo cristiano,
desaparece de todo y entonces tienes el debate interno de decir, intento avanzar por aquí en la tecnología y demás, pero por otro lado dices, joder, ¿estoy haciendo bien a la sociedad o al futuro de mis hijos? Bueno, pues ese debate siempre lo tengo ahí, ¿no? Y mi cuestión va también relacionada, dentro de ese debate hablábamos de Estados Unidos, de China y de Europa, ¿no? Y de la ética en lo que es gestión de datos, avance tecnológico. Claro, la ética es muy ambigua. La ética en China puede ser diferente a la de Europa y la ética en Estados Unidos es diferente aquí. Entonces dices, vamos a regular la gestión de los datos. Pero claro, tú regulas la gestión de los datos, pero China dice, no, es que yo utilizo todos los datos, por poner un ejemplo, utilizo todos los datos abiertos y utilizo los datos de las personas para analizar nuevos medicamentos, nuevas soluciones y al final, como nosotros no podemos usar en Europa por la parte ética el uso de los datos de las personas, no podemos desarrollar esos productos farmacéuticos que sí desarrollan otros porque sí utilizan esos datos y tenemos luego que comprar nosotros esos productos, ¿no? Afuera. Entonces me surge ahí, o sea, complejo, no sé cómo ves el futuro, he puesto ese ejemplo como hay muchos otros, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, el tema es muy bonito, está muy trabajado, es decir, hay 3 grandes modelos de ética de la inteligencia artificial. Es el modelo chino, por un lado, donde no hay intimidad, no hay sujeto, los datos pertenecen a la comunidad política y, por lo tanto, no hay persona, ¿vale? Luego está el modelo norteamericano, con variantes, que es el modelo donde pues, la innovación tecnológica no hay que poner límites, ¿vale? Y por lo tanto no hay preocupación ni por el sujeto ni por el humanismo. Entonces hay que decir como una cierta autorregulación. El mercado se irá autorregulando y tal. Ahora bien, es muy interesante conocer la historia porque dentro de los últimos gobiernos de Estados Unidos ha habido determinadas regulaciones respecto al uso de los datos. Entonces nos encontramos con un tercer modelo que es el modelo europeo, que es en el que hemos trabajado pues, cuando hablamos de análisis biométrico, cuando hablamos de control biométrico de los datos, de gestión de datos. Y es un modelo apasionante, que nos ha gustado mucho y que es un modelo interdisciplinar. Y es un modelo resultado del trabajo interdisciplinar, es un resultado muy interesante desde el punto de vista del análisis, pero carece de una reflexión ética profunda. Es decir, se trabaja con el supuesto de que la tecnología es neutral. Y eso no es verdad. Somos animales algorítmicos. Los algoritmos no están fuera de nosotros. Los algoritmos somos nosotros. Por lo tanto, un algoritmo no va a ser neutral. Sea un algoritmo abierto, sea un algoritmo cerrado, realmente está en un contexto, está en una narrativa, está en una dimensión social, histórica y demás, éticamente tocada. Por lo tanto, es importante darnos cuenta de que repito que ese es un tema muy interesante y, por cierto, nota a pie de página. La primera conferencia, cuando se inaugura la Universidad Internacional de Verano, la primera conferencia aquí la da Ortega, con la meditación de la técnica. ¿Vale? Antes de Maritain está Ortega de ponente, esa conferencia que da en el 34, luego la revisa en Argentina, en Buenos Aires, en el año 36, y aparece publicada como meditación de la técnica. Esa reflexión es importante de tal forma que aquellas reflexiones que también se hicieron aquí en Santander y que luego se remodelaron, plantean el tema de la no neutralidad de la técnica y el hecho de que antropológicamente somos, como digo yo, animales algorítmicos. Es decir, somos animales algorítmicos y por lo tanto no podemos pensar que la técnica es algo extraño a nosotros. Entonces, por concluir, a nivel europeo realmente es importante a veces el reglamento y esta preocupación por la neutralidad. Por ejemplo, el documento del gobierno valenciano, no del actual, sino el anterior, sobre la inteligencia artificial, es un documento que lo con un ingeniero, bueno, es una chica la que lo redactó y tal, pero quien ha hecho eso sabrá mucho de ingeniería, sabrá mucho de derecho de la Unión Europea, pero decir que eso es neutral, moralmente neutral, y no tiene nada que ver con la moral, ni la justicia, ni la libertad, ni nada, eso es de una ingenuidad absurda, porque decir, bueno, ¿qué gobierno te está pagando a ti? ¿Desde qué contexto estás hablando?
Entonces, realmente es importante hacer ver que hay una dimensión moral dentro de la innovación tecnológica que no podemos prescindir. Por lo tanto, hay que hablar de ella y decir, si yo soy de derecha, soy de izquierda, soy de centro, no pasa nada porque diga que mi tradición moral es esta y que mis valores son estos. Los tuyos son mejores. Vamos a buscar algo en lo que podamos acordar. Y aquí hay una cuestión, y termino, en la reglamentación de la inteligencia artificial muy interesante, y es, por ejemplo, los colegios de ingenieros de informática, en concreto tengo un alumno que está trabajando sobre ello, realmente están preocupados porque la regulación de la inteligencia artificial esté relacionada con pues, normativas o con estándares internacionales reconocidos que no dependan de los gobiernos. Es decir, si hay una normativa UNE, si hay una DIN A4, si hay... Es decir, en qué medida el buen funcionamiento de determinado tipo de productos está vinculado al reconocimiento de unas normas profesionales, estandarizadas, que no son ya de los gobiernos, son de los propios profesionales, es de la propia profesión, es el propio devenir el que ha hecho posible esa normativa y esa regulación. En todo caso, creo que el reto que se plantea es interesante, pero fíjense que ahora, cuando apliquemos el reglamento y cuando desarrollemos el reglamento, pues bueno, pues la categorización de la Unión Europea y el tema de los datos biométricos, por ejemplo, exigen una reflexión sanitaria o sociosanitaria que todavía no se ha hecho. Bueno, lo dejo aquí, repito, porque el tema me parecía apasionante. ¿No me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, digo que para ser la primera actividad del curso académico del Ateneo, yo creo que empezamos bien, arrancamos con ganas, terminamos esta sesión agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia, su participación, por supuesto al profesor Agustín Domingo Moratalla su disponibilidad y que nos haya enardecido los corazones, incluso abierto nuevos horizontes. Y nada más que desearles buena noche y convocarles para la próxima sesión de este ciclo de conferencias, que será el 23 de septiembre, en el que tendrá lugar la presentación del documental 30 aniversario dedicado a Gregorio Ordóñez. Vendrá María Sángil a presentarlo y pues tenemos también pues otro punto, otro hito de la actualidad, en el que también pues quizá una actualidad que la memoria también hay que ejercerla y vamos a intentar hacerla viva. Así pues, que tengan buena noche y hasta pronto. Muchas gracias.